días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la segunda jornada de Encuentro Santiago. Ayer tuvimos una bonita velada con el concierto de Víctor Jara, llamada Somos porque existe el amor, en donde pudimos conocer un poco de su vida, de lo que le movía. Y el día de hoy vamos a partir con el encuentro de Gabriela Mistral. Es un encuentro que nos acompaña Jimena Rivas, actriz chilena, nos acompaña Alex, compositor, los cuales están muy inmersos en la vida y obra de Gabriela Mistral y nos van a ayudar a mirarlo un poco. Además van a estar unos músicos acompañándonos, Francisca Briones moderando y Paola Giovanetti a cargo de la presentación. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Y que lo pasen bien. ¿Cómo están? Buenos días. Ella está muy relacionada a Gabriela Mistral, la ha interpretado en el cine y la ha recitado públicamente y en el disco de la cantata Meciendo. También nos acompaña Alex Villeras, destacado compositor nacional, sacerdote de los Sagrados Corazones, quien creó una preciosa obra musical a partir de los poemas de maternidad de Gabriela Mistral. Y también nos acompaña Paola Giovanetti, profesora de la Universidad de Santiago, quien guió la realización de la exposición Gabriela Mistral, El instinto de lo divino, junto a un grupo de universitarios, y ha participado también en canto y musicalización de algunos poemas de Gabriela Mistral. Queremos agradecer su participación y su presencia hoy y decirles que, sabiendo que hay muchísimos tópicos que se pueden hablar sobre la vida y obra de Gabriela Mistral, hemos elegido 4: maternidad, educación, amor y religiosidad a nivel transversal. Y también queremos agradecer y saludar la presencia de nuestros queridos amigos músicos, Javier Bozar, Harry Abarza y Kae Kolbat, porque este es un diálogo en el que queremos cantar y comentar, ¿no? La idea es que sea un momento en el que se sientan libres de participar, de proponer y de interrumpir, y por supuesto de acompañarnos cantando cuando quieran. Para comenzar, vamos a ver un pequeño resumen biográfico con algunos hitos de la vida de Gabriela.
Ya, antes de empezar con el primer tema de la maternidad, queríamos brevemente saber cómo es que ustedes se acercan a Gabriela Mistral, cómo llegan a acercarse a ella. Buenos días. Unos amigos me regalaron para mi cumpleaños el libro Desolación y ahí empecé a leerlo y me encontré con una dimensión de Gabriela muy distinta a lo que yo conocía. Conocía más bien los poemas para niños, las rondas, y en Desolación encontré, como decía, hay una poesía estremecida, una poesía sufriente, pero al mismo tiempo tan bella. Y en ese tiempo yo trabajaba con mujeres que estaban en la prostitución. En Estación Central hay un centro que se llama el CEAIM, que trabaja con mujeres que están en la prostitución. Y escuchando sus relatos me di cuenta que lo único que las mantenía vivas, que no las llevaba a suicidarse, era que eran mamás. La maternidad era su mayor dignidad. Y eso las mantenía vivas. Entonces conecté lo que estaba leyendo de Desolación con esta experiencia de estas mujeres y de ahí nació la cantata. Hola, buenos días. Bueno, mi encuentro con Gabriela fue muy paradojal. Yo creo que es como la figura misma de Gabriela Mistral para nosotros y nosotras las chilenos. Porque yo solamente conocía Piececitos de niño, que fue la educación que nosotros recibimos de Gabriela en Chile, que es parte de su poesía escolar, como dice ella, no es parte de su creación artística profunda, sino que ella lo hizo con un fin utilitario, que era enseñar. Y encontraba que la poesía que los niños a la cual accedían era muy simplona, como decía ella, y quería meterle arte y poesía y sensibilidad a la poesía escolar. Y para ello para usar la poesía escolar en el aula, no como su mayor, digamos, conexión con la alta poesía, que es la que conocemos hoy más profundamente. Entonces yo, sin saber nada de Gabriela, viajé por una obra de teatro que hice, que viajamos mucho por México. Y en México me llamaba mucho la atención que habían muchas plazas Gabriela Mistral, con sus respectivos bustos, y yo decía, ¿por qué Gabriela fue tan importante acá? Yo no tenía idea, puras generalidades nomás. Y ahí, en México, empieza mi interés por Gabriela, porque los mexicanos la conocían infinitamente más que nosotros, porque Gabriela, en 1922 fue convocada a trabajar con José Vasconcelos, que era el ministro de Cultura de aquella época en México, para realizar toda la transformación de la reforma educacional en México. Entonces su figura en México es determinante en los planos educacionales, que es lo que nosotros debimos haber tenido en Chile en 1922. Imagínense ustedes lo que hubiera impactado la visión de Gabriela en los planes educacionales, porque fue una gran estudiosa y recorrió todo México, sus poblados, pueblos, pueblitos, para darse cuenta qué tipo de educación necesitaban los niños, porque ella sí creía que la educación debía ser dada particularmente de acuerdo a la zona territorial donde tú nacías. No era la educación una cosa general. La educación debía recibirse en la medida que lo necesitaras y de qué forma lo necesitaras. Entonces ahí empezó mi conocimiento por la Gabriela. Después tuve la suerte, por supuesto, de ser convocada a esta película, donde ya me metí de cabeza como en una investigación más profunda. Yo diría, hola, buenos días. Diría que mi acercamiento a Gabriela tiene como 3 momentos. Uno, yo estaba en la enseñanza básica en los años 90, donde todavía se nos hacía recitar mucho. Y nosotros teníamos que aprender mucho de memoria y de manera muy vacía. Entonces yo me acuerdo haber recitado teniendo, 8 años. Él pasó con otra, yo le vi pasar. Y yo me acuerdo que me preguntaba, ¿otra qué? ¿Pasó con otra qué? Porque nadie nos explicaba, nadie nos explicó el contexto de esa poesía, que además a los 8 o 9 años no significa nada para ti. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que ella dice, que no había una visión educativa, incluso cuando se le enseñó a ella, estamos hablando de los años 90. Por lo tanto, mi conocimiento de la Gabriela Mistral como niña fue bastante vacío, y después me acuerdo que se musicalizó mucho a la Gabriela Mistral en esa época, entonces se hizo muchas rondas.
que también en mi escuela, yo estudiaba en una escuela municipal de mujeres, entonces en todo el país se estaba haciendo esto, había que cantar y bailar a la Gabriela Mistral. Y después me encantaría, ojalá, alguna vez reencontrarme con una profesora que conocí en el posgrado, que se llama Raquel Olea, una gran estudiosa de Gabriela Mistral, que viene de las escuelas populares chilenas y que estuvo exiliada mucho tiempo en Alemania. Y ella nos enseñó a leer a la Gabriela Mistral, a entender palabra por palabra. Hacíamos un curso monográfico donde ella dividía el tiempo entre la época de la Gabriela Mistral, el lenguaje, y después nos dedicábamos a leer sus cartas. Cartas desde su juventud, cartas donde habla de lo que sea, de amor, estudiamos muchísimo. Ella me hizo fascinar intelectualmente por la Gabriela Mistral. Pero lo que me hizo enamorar de su poesía son estas dos personas que están aquí, que no tienen idea por qué influyeron tanto en mí. Como en el año más o menos 2012 o 2011 de haber sido, me regalaron un disco donde el padre Alex musicalizó estos poemas de la maternidad y donde Jimena recita, yo diría que de la manera más preciosa que yo he escuchado recitar a Gabriela Mistral. Me impresionó muchísimo porque Gabriela Mistral tenía un tono que no es atractivo, me atrevería a decir, y que es difícil de escuchar, es muy monótono, es muy difícil de seguir. Para mí es más fácil leerla que escucharla. Pero cuando escuché a la Jimena recitando a esa mujer, yo creo que yo debo haber escuchado ese disco un año entero, todas las noches, me lo aprendí de memoria. Me sabía los recitados, los cantos, todo. Y se lo presenté a mis amigos, con quienes después replicamos algunas de esas cosas. Pero mi fascinación como persona y espiritual tiene que ver con ellos dos, con el trabajo que ellos dos hicieron, y por eso estoy tan contenta de compartir con ustedes hoy día. Sí, ahora vamos a hablar del primer tema, que es uno central en la obra y la vida de Gabriela Mistral. Vamos a hablar de la maternidad. Porque en la vida y obra de Gabriela, ella encarna un poco dos formas de maternidad. Por un lado, al no ser madre biológica, ella se reconoce como una madre espiritual encargada de mecer y apacentar a los niños del mundo, a todos los niños del mundo. Y por otro lado, también vive la maternidad en su carne cuando se convierte en la madre de Yin, ¿no? Hijo de su medio hermano, y que ella iba a describir como la llama dulce de su vida. Cuando Gabriela era directora del Liceo de Temuco, vio en la calle una escena que la conmovió, ¿no? Una mujer embarazada siendo acosada por un hombre. Ella se indigna y se entristece ante la escena y decide escribir a las madres, ¿no? Y a quienes no lo son, para que perciban en el fondo qué significa la maternidad. Y como ella nos dice: es una de nosotras quien debe decir, ya que los hombres no lo han dicho, la santidad de este estado doloroso y divino. Si la misión del arte es embellecerlo todo en una inmensa misericordia, ¿por qué no hemos purificado a los ojos de los impuros esto? Y escribí los poemas que preceden, con intención casi religiosa. Aquí quedan, dedicados estos versos, a las mujeres capaces de ver que la santidad de la vida comienza en la maternidad, la cual es, por lo tanto, sagrada. Sientan ellas la honda ternura con que una mujer que apacienta por la tierra los hijos ajenos, mira a las madres de todos los niños del mundo. A raíz de esto queríamos hacer algunas preguntas un poco dirigidas, pero siéntanse libres de intervenir también. Primero, Jimena, queríamos saber qué opinas de la misión del arte que describe, ¿no? Embellecerlo todo con una inmensa misericordia. Bueno, invitarlos a que escuchen Meciendo, que es la obra musical que hizo Alex Villera con los arreglos musicales de Luciano Valdebenito, que es muy hermoso realmente, donde esta escritura está como parte de ese disco. Yo creo que es muy sobrecogedor siempre para mí, como impacto de entender a Gabriela, las profundas contradicciones que ella instala
constantemente en su quehacer, en su trabajo, en su búsqueda del conocimiento, de la espiritualidad, de lo religioso, donde la maternidad también es parte de esa contradicción, porque a la vez que ella entiende, ¿no es cierto?, la maternidad como un estado divino, de profundo misticismo y conexión con el ser y con aquello, con todo aquello que no vemos pero que tenemos dentro, también hay un profundo dolor del no poder concretar la posibilidad de ser madre. Y eso unido a muchas otras contradicciones de su cuerpo, había muchas transgresiones donde ella constantemente, los invito a leer la literatura epistolar de Gabriela Mistral, porque realmente ella escribía mucha carta y a través de las cartas vaciaba constantemente sus rabias, sus dolores, sus resentimientos, sus luchas y sus contradicciones. Y este carácter sagrado de lo artístico también era parte, siento yo, de uno de los pilares del estudio de Gabriela Mistral, que era su reflexión constante sobre su quehacer. O sea, para ella realmente el escribir no solo tenía que tener un carácter estético, sino que tener un carácter ético, donde la moral de quien escribía debía estar profundamente comprometida con el enaltecer a quien la leía. Entonces esto era muy hermoso en ella porque nunca se acomodaba en nada y por lo mismo era una figura muy incómoda para la sociedad de la época, por supuesto, porque no olvidemos los años de los que estamos hablando, donde la mujer nacía para tener hijos, cuidar a su familia y estar en su casa, más nada. Entonces todos estos personajes como Gabriela, como Amanda Labarca, que ahora me toca hacerla en un monólogo que fue también con una altura intelectual equivalente a Gabriela Mistral, solo que no tuvo la suerte de ganarse un Nobel, que es lo que yo creo que la ayudó a Gabriela para que pudiéramos conocerla en su profundidad, donde había una profunda discriminación de lo femenino, donde el espacio no estaba hecho para las mujeres, entonces tenías que realmente enfermarte para lograr hacerte un espacio en una sociedad muy que criticaba mucho la intervención femenina. Entonces, son figuras que hoy día las vemos desde hoy y para las generaciones más jóvenes como que no le ven valor, pero realmente era una lucha diaria hacerse espacio para lograr ser escuchadas. Y Gabriela, como tantas otras mujeres intelectuales de la época, que debían demostrar 10 veces más que un hombre para poder tener ese espacio, el no ser escuchadas generó también, por supuesto, siento yo, finalmente el alejamiento de Gabriela de nuestro país, porque no había espacio y era muy enjuiciada. Entonces, lo que quiero decir es que esta pregunta que tú me haces de lo que significa este carácter de lo artístico, siento era uno de los pilares de Gabriela, el cuestionamiento constante de su quehacer artístico, el enaltecer la figura del escritor, no solamente a nivel técnico como es la escritura, sino que el ser humano estuviera implicado con ética en ese discurso y que fuera consecuente, por cierto, el carácter americanista, por cierto, de la búsqueda de la identidad americana siempre, y también la religiosidad en Gabriela. Son los pilares para mí fundamentales en el estudio de Gabriela Mistral. Muchas gracias, Jimena. Ahora, Alex, en la cita se resalta el carácter divino y sagrado de la maternidad. ¿Nos puedes ayudar un poco a profundizar en cómo se expresa esto en la obra de Gabriela? Sí, yo creo que esa divinidad no tiene que ver solo con una religiosidad explícita, podríamos decir, sino que es nada más y nada menos que en la maternidad la mujer es como Dios, a ese nivel. Y en este canto Meciendo es muy lindo, ¿no? Meciendo, vamos a sacar la letra porque para no... ahí está. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Es decir, hay en ese amor de la maternidad, en eso que pasa con el hijo, se está dando ese acto creativo de Dios y del cuidado de Dios por todas las cosas. No solo por el niño, por todo lo creado.
En eso, Gabriela tiene una cosa que se expande, ese momento de la mamá con su hijo ahí privado, íntimo, se expande a todas las cosas. Se expande al agua, a las montañas. Ella cuida, en ese cuidado del niño, cuida la tierra, cuida las montañas, cuida todas las cosas. Y por lo tanto, es no solo una metáfora, es Dios cuidándolo todo. Es muy loco así. Pero yo creo que ella hace un salto de esa magnitud. Es bien impresionante. Eso quería decir. Y otra cosa respecto a esto de la santidad, pero como toda santidad, siempre santidad crucificada. La santidad es siempre una santidad crucificada. Hay en Gabriela, en su manera de entender la maternidad, siempre hay un terror al desgarro, a la separación, al perder al hijo. Y por eso que esta pérdida de Jinjin fue algo que la quebró profundamente. Entonces, pero siempre es comunión con todas las cosas. Y Gabriela integra esta dimensión sufriente y crucificada de la vida y de la maternidad. En este disco de repente hay momentos que son muy dramáticos de la mamá que es humillada, de la mamá que es expulsada de la casa porque quedó esperando guagüita siendo soltera. Pero, y ahí viene la gracia de lo que se hablaba antes, la misión del arte es embellecerlo todo. De nuevo esta palabra todo está por todos lados. Es decir, no solo es bello lo que es éticamente bueno, no solo es bello cuando uno hace las cosas bien, sino que finalmente el artista lo que hace le da un abrazo, de nuevo como lo hace Dios, a todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo luminoso, y lo hace con belleza. Y eso, ahí está el arte. Yo creo que eso Gabriela lo hace maravillosamente bien. Muchas gracias, Alex. Bueno, como ella misma decía, una pobre mujer se incorpora por la maternidad a la vida sobrenatural y no le cuesta. ¿Qué va a costarle entender la eternidad? El hombre puede ahorrarle la lección sobre lo eterno, que ella lo vive en su loca pasión. En donde esté, viva o muerta, allá seguirá siendo su oficio, que comenzó en un día para no parar nunca. Ahora, Paula, ¿qué canciones eligieron pensando en esta manera de ver la maternidad y por qué? Bien, elegimos 2 cantos musicalizados por Alex Vigueras y que nosotros, la verdad, hacemos una versión bastante básica. No lo comparen con el disco, por favor, porque el disco es una cosa preciosa y nosotros hacemos como un tributo. Y elegimos Ay, juguemos, hijo mío, y La noche, cuyas letras van a estar acá atrás. Entonces, quien quiera, siéntanse, por favor, parte de esto y para que cantemos juntos y nos acompañemos. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Este verde campo es tuyo, ¿de quién más podría ser? Las oleadas de la alfalfa para ti se han de mecer. Este valle es todo tuyo, ¿de quién más podría ser? Para que los disfrutemos, los pomares se hacen miel. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Ay, no es cierto que tiritas como el niño de Belén y que el seno de tu madre se secó de padecer, se secó de padecer. El cordero está espesando el vellón que ha de tejer y son tuyas las majadas de quien más podrían ser y la leche del establo que la ubre ha de correr y el manojo de las mieses de quien más podrían ser. Ay, juguemos, hijo mío, a la
se secó de padecer, se secó de padecer. Si juguemos, hijo mío, a la reina con el rey, si juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Bien, en esta primera parte de la maternidad terminamos con la noche. Porque duermas, hijo mío, el ocaso no arde más, no hay más brillo que el rocío, más blancura que mi faz, no hay más brillo que el rocío, más blancura que mi faz. Porque duermas, hijo mío, el camino enmudeció, nadie gime sino el río, nada existe sino yo, nadie gime sino el río, nada existe sino yo. Se anegó de niebla el llano, se encogió el suspiro azul, se ha posado como mano sobre el mundo la quietud, se ha posado como mano sobre el mundo la quietud. Yo no solo fui meciendo a mi niño en mi cantar, a la tierra iba durmiendo el vaivén de la cunar, a la tierra iba durmiendo el vaivén de la cunar. Nay, na, na, nay, na, 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 nay, na, 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 nay, na, 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 nay, na, na. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco de la educación. Como vimos en el video, el padre y la hermana mayor de Gabriela eran profesores y Lucila ejerce desde los 15 años como maestra rural, sin haber recibido instrucción formal. Me la pidan por la culpa de entrar a una escuela a enseñar sin haber pasado por una escuela grande donde deben fabricarse los profesores. Pero yo no vine de ahí, vine de otra parte, vine de mi corazón. En primer término, de mi corazón lleno de ansia por darse. Me quitarán esta casa, 10 salas, 300 butacas. La escuela no me la pueden quitar, porque enseñaré en cualquier parte. Donde quiera tendré discípulas, hasta que Dios lo quiera. Me importa solo Él. Paula, ¿nos puedes comentar un poco de dónde viene la vocación de Gabriela? Voy a contar súper brevemente un poquito sobre lo que ella dice en su propia autobiografía para que después comentemos un poco lo que ustedes ven sobre su misión educativa. Para ella era una misión en la carne, digamos, en el alma.
Bueno, Gabriela Mistral, cuando era estudiante, muy chiquitita, sufrió un episodio terrible en la escuela. Ella tenía, bueno, su padre y su hermana trabajaban en escuelas, entonces le pasaron unas cartulinas con las que ella llegó a la escuela pública y eran las mismas que se usaban en esa escuelita, se entregaban las mismas cosas en todos lados. Entonces alguien dijo, esta niña se robó las cartulinas, le avisaron a la profesora y la profesora creyó en el relato de las niñas y la tildaron de ladrona. A la salida de la escuela las niñas le tiraron piedras y ese fue el fin de su enseñanza formal, porque fue tremendamente humillada y ella dice que ese recuerdo la marcó para siempre. Y en el expediente de Gabriela Mistral, la única vez que escribieron algo sobre ella fue, para no escribir ladrona, escribieron débil mental. Y gracias a eso no pudo entrar de nuevo a la educación formal. Cada vez que ella quiso entrar a una escuela, venía con su nombre, su apellido y débil mental. O sea, bienvenida. Imagínense la discriminación, estamos en el 2025, imagínense los años de Gabriela Mistral. Entonces, ella fue de oyente a escuchar a su hermana como profesora, su hermana Emelina, que es a quien ella dedica La Maestra Rural, que es un poema que les recomiendo absolutamente, precioso. Y ella dice que se hizo profesora mirando a su hermana vivir, más que enseñar, mirando a su hermana vivir. Y empieza a descubrir el oficio sagrado de la enseñanza, mirando a su hermana, cautivándose por ese amor, por la belleza, ese amor por la dignidad de los demás. Lo que decía Jimena, a mí siempre me ha conmovido de Gabriela Mistral, cómo lo que escribo, lo que hago, lo que digo, tiene que ver no solo con lo que expreso, sino con la dignidad de quien me escucha. Y ella está llena de ese sentimiento, de que el otro tiene que ser enaltecido, tiene que salir de él lo sagrado, tiene que salir de él lo más precioso y por eso tengo que llevar para él lo más precioso. Nunca terminó sus estudios formales y por lo tanto nunca se hizo profesora formalmente. Y cuando le ofrecieron el título, ella ya estaba en México, ella dijo que no lo quería porque había sido muy discriminada en Chile y se lo otorgan igual por gracia. Hay expedientes que dicen que rindió unas pruebas y ella mandó una carta diciendo nunca di una prueba. Quiero que quede claro, nunca rendí una prueba y soy profesora igual. Quítenme la sala, quítenme los pupitres, quítenme la silla, voy a ser profesora igual. Porque para mí, y ella odiaba los estudios pedagógicos, decía que estaban todos vacíos y escritos por gente que nunca enseñó a un niño. Podríamos decir que algunos de esos escritos siguen existiendo. Los que estudiamos pedagogía sabemos que tuvimos que leer muchos escritos un poco vacíos, ¿no? Hago ese resumen pequeño para entender un poco su rebeldía también, porque ella es una profesora rebelde en el sentido que dice, podrán estudiar toda la pedagogía que quieran, pero el que no le muestra la belleza a un estudiante, el que no lo mira a los ojos, el que no lo considera digno de la belleza, la suma belleza del mundo, ese no es profesor. Así que lanzo eso para empezar. Una cosa poca. Sí, no sé si quieren comentar algo al respecto bueno, de lo que decía. de eso mismo yo tengo que decir que realmente Gabriela Mistral fue muy precursora, fue muy visionaria en épocas en que nadie pensaba la educación, ni siquiera hoy. O sea, realmente en el sentido que ella lo pensaba. ¿A qué me refiero? La educación en general, en nuestro país sobre todo, es formativa. Es decir, es una acumulación de información que se le da al niño o niña para que pueda ir teniendo distintas visiones, ¿no es cierto?, de diferentes temas. Gabriela pensó desde muy tempranamente que la educación debía tener un pilar que incluso hoy carecemos en la educación, que es el desarrollo del ser. Es decir, que tú recibes a un niño en el aula y ese niño es único y particular. Tiene una percepción del mundo determinada por su entorno, por la vida donde le tocó nacer, por el territorio, por lo que recibió en sus primeros
momentos de vida. Es decir, su percepción ya pertenece a una especificidad que tú como educador debías hacerte cargo. Entonces, no entiende la educación como una entrega de memorizar cosas, de que tu programa mental se llene de información, sino que esa información sea confrontada con el niño que está aprendiendo de acuerdo a su personal, única y divina forma de entender el mundo. Obviamente que esto es muy precursor, innovador, y aún ese pilar en la educación, yo he sido parte de muchas comisiones de educación, y ese pilar todavía no es parte de nuestra educación. O sea, seguimos formando a personas en general. Y ese elemento, ¿por qué es tan complejo? Porque obviamente requiere de un formador y de una educación universitaria para generar pedagogos que tengan una formación particular en relación a eso. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir tiempo, quiere decir psicología, quiere decir muchas dotes que, bueno, me tocó, por ejemplo, para hablar de este tema y para defender este pilar y poder instalarlo en algún momento como una reforma educacional en Chile. Estudié la reforma educacional en Nueva Zelanda y Australia, y este pilar es realmente profundo y requiere y exige de alguien que va a estudiar pedagogía en las universidades de esos países más atributos que ser médico, que ser de las grandes, digamos. Realmente no cualquiera estudia pedagogía en estos lugares, y en nuestros países latinoamericanos y sobre todo el Cono Sur es como que lo último que si tú no te das el puntaje estudias pedagogía. Entonces realmente la valla de diferencia que existe para entender que los educadores son la base de un país es abismante. Entonces realmente nos queda mucha pega por realizar. Lamentablemente hoy día los profesores con vocación, realmente ustedes seguramente todos se acuerdan de profesores y se acuerdan también de maestros que tuvieron, que es una diferencia muy, muy grande. Uno se recuerda de sus maestros porque precisamente se enfocaron en ti, en este aspecto, en tu ser, y te dijeron: María, Patricia, tú camina hacia allá, tú eres único, particular, y defiendes ese espacio, que es lo que yo particularmente en la aula siempre es lo primero que me pregunto. Veo a mis alumnos y los diferencio, y me ha tocado incluso sacar alumnos de carrera porque le digo: tú no eres para actor, tú escribes increíblemente, enfócate en eso, y les paso literatura y les paso libros, y finalmente, pues, no sé, 5 años después me escriben: profesora, estoy estudiando literatura, estoy feliz, encontré el lugar mío donde yo tenía que estar. ¿Por qué no nos enseñan a mirarnos en nuestra particularidad? Entonces yo diría que ese aspecto en Gabriela es para mí admirable y realmente hermoso. Sí, yo creo que hay este tema de la dignidad que hablaba Paula es fundamental. Es decir, el profesor tiene que decir: este alumno que está frente a mí, todo alumno, cualquiera sea él, es la persona más maravillosa, más capaz, más bella que nunca he tenido frente a mí. Todos. Y por eso ella usa tanto la figura de la reina y del rey, como escuchamos ahora. Todas íbamos a ser reinas. Ay, juguemos, hijo mío, a la reina con el rey. Pero justamente ahí viene un drama, y es el drama de que no los tratamos como reyes y como reinas, sino que están en pobreza, los despreciamos, los maltratamos. Por eso esa canción, Juguemos con la reina, con el rey, después viene: ay, no es cierto que tiritas como el niño de Belén. Así que bueno, el drama de estos niños maravillosos del Valle del Elqui, viéndolos tan pobres, tan abandonados. Entonces, eso, el tratar y educar a partir de esa premisa. Estos niños que tengo delante son lo más maravilloso que existe. Y yo diría que conectándolo con lo anterior, el profesor es mamá y papá de los niños. Estamos llamados a ser padres y madres, a tener un vínculo tan fuerte de amor que es como el vínculo del padre y la madre con los niños. Y lo último es no dar a entender que lo que le enseño el niño lo aprende y que él piensa que ya lo aprendió y que ya lo sabe, sino una educación que abre al misterio,
que lleva a expandirse a todas las dimensiones, que lleva a reconocer el conocimiento como sabiduría, como belleza y como misterio finalmente. Sí, hemos tenido algunas luces de la siguiente pregunta, pero quería plantearla de todas formas, porque ella indica que, claro, no viene de la academia, viene de mi corazón, ¿no? Y queríamos entender qué significa, en el fondo, venir del propio corazón. Bueno, yo creo que es ya lo que hemos hablado, ¿no? De lo que significa estar conectado con tu ser profundo. A mí siempre me conmovió mucho su conexión con lo místico, y Gabriela tuvo experiencias místicas enaltecedoras muy determinantes. Y yo particularmente tengo un camino espiritual que yo hoy día entiendo como este viaje que uno hace a la profundidad de sí mismo, a encontrar la divinidad dentro de nosotros. Y cuando yo leo a Gabriela y la entiendo desde ese lugar, también veo este camino, esta línea de conexión con lo misterioso, con lo divino, como dice Alex, con aquello que no vemos, versus todo lo que su mente, ¿no? Que son como dos planos distintos de existencia, donde nuestra cabeza, nuestro ser racional, también nos manda muchos mensajes de acuerdo a experiencias que vivimos, que genera programas de abandono, donde está nuestro trabajo de vida, ¿no es cierto?, para superar cosas en que sentimos que a veces nos detienen a este plano terrenal, pero cuando empezamos a ser más testigos de esta mente y poder entrar en conexión con este espacio interior que para mí es el silencio, realmente es ese espacio que tampoco nos enseñan a estar con nosotros mismos, a escucharnos, a silenciarnos, a ser testigos de la mente que te manda un mensaje repetitivo, muy marcador. No somos muy originales los seres humanos. Tenemos surcos, que yo llamo, que son bastante generales: el abandono, el maltrato, que no fuimos reconocidos, que no fuimos vistos, en fin, no son como 6 o 7, si uno puede estudiar a grandes psicólogos que han hecho esto, pero el camino hacia el interior es infinito y perfecto. Y a veces nos cuesta tanto mirarlo porque no nos enseñaron a querernos, pues es lo mismo que decía Alex ahora recién, tratar a ese niño como un ser único y perfecto, realmente un camino de amor hacia nosotros mismos, y de quien nos tenemos que enamorar primero es de nosotros mismos. Y eso tiene que ser una enseñanza. Tenemos que enseñarle a los niños a quererse, a valorarse, porque esa es la primera mirada que tenemos que tener hacia nosotros mismos. Y a veces nos demoramos toda la vida en lograr apreciarnos. ¿Por qué? Porque estamos siempre siendo juzgados de acuerdo a rúbricas, de acuerdo a responder, ¿no es cierto?, a notas, a cosas que están definidas en un papel, pero que no necesariamente hablan de nosotros mismos en profundidad. Así que yo diría que hablar del corazón es hablar del amor a nosotros mismos, es confiar, es enseñarle a nuestros niños a confiar. Yo hoy día tengo un nieto de 6 meses, pequeñito, y ha sido muy hermoso ver cómo mi hijo y mi nuera educan a Borja desde este lugar, es decir, a experimentar, a encontrar el encuentro con las texturas. Ya es otra la educación hoy, y es muy hermoso ver cómo ese niño responde ante esta diferencia de educación. No es no hagan, siéntate, toma el tenedor con la mano, le ponen una cantidad de cosas en la bandeja y él va explorando textura. El plátano se lo dan con cáscara y el Borja empieza: prueba la cáscara, no le gusta, prueba lo de adentro y sí le gusta, y ya hay una experiencia ahí de conexión empírica con la vida. Y eso es tan simple, pero tan definitivo, porque no le estoy diciendo al niño hazlo de esta manera, sino le estoy diciendo encuentra tú las herramientas para hacerlo como te sea más amoroso, más gustoso, más disfrutado. Es una cosa muy mínima, pero que define la grandeza finalmente de cada uno de nosotros. Sí, bueno, yo soy de una congregación que se llama Sagrados Corazones, entonces reflexionamos harto sobre el corazón. Y el corazón para nosotros, bueno, y para todos, es interioridad, es lo más profundo, lo que está más adentro y al mismo tiempo lo más misterioso.
Por lo tanto, tiene que ver con la originalidad de lo que soy. Cuando hago esto, todo lo que haga a partir de lo más original, de lo más interior, eso entonces va a tener un fruto mucho mayor. El corazón también como la pasión. Yo creo que ahí tiene que ver con no solo una tarea intelectual, no solo un oficio manual, una acción, sino algo que brota desde adentro, incluyendo toda la emocionalidad. El corazón como aquello que amarra a toda la persona humana, que integra lo emocional, lo intelectual, las habilidades prácticas, etc., ¿no? Y agregaría otra parte que tiene que ver con la vulnerabilidad. Cuando alguien quiere matar al otro y lo quiere matar rápido, ¡pah!, al corazón, directo. Entonces yo creo que, y en la cantata eso es un tema importante, yo, en el fondo trabajo yo el tema de la ternura como el cuidado por el frágil, pero de quien se sabe también frágil. Y la cantata termina toda con que llega la mamá de Gabriela, ella no es Gabriela, pero es como si fuera, la mamá está esperando guagua y llega su mamá y ella se acuna en el regazo de su madre y se siente como una niña pequeña en el fondo. Esa fragilidad, y nos cuesta tanto mirar esa vulnerabilidad, relacionarnos a partir de ella, la escondemos. Entonces, quien enseña tiene que saber que tiene un mundo por aprender y que también es tan vulnerable como esos niños que están ahí. Entonces, yo vincularía el corazón también con lo más vulnerable. Para que alcancemos a llegar al amor y a los otros temas, yo quería cerrar esta parte diciendo que para Gabriela Mistral es muy importante el lenguaje y ninguna palabra está puesta al azar. Ella estudiaba 3 palabras diarias para agregarlas a su vocabulario, se obligaba porque el oficio de la escritura era un trabajo para ella, no era un hobby. Entonces se disponía diariamente a aprender 3 palabras diarias nuevas y por eso también cuando uno lee se da cuenta, aprende mucho leyendo a Gabriela Mistral, uno aprende palabras que no había escuchado jamás. Y para ella el lenguaje tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la divinidad también. Y por eso en la escuela no se dicen las palabras que yo no quisiera que me digan a mí. La escuela está plasmada de belleza, no solo estética, ella llevaba cuadros para que los niños vieran o llevaba a los niños a ver cuadros en su casa, pero además decía que había que cuidar el lenguaje tanto como se cuidan los salmos cuando se enseña a los estudiantes. Que cada palabra que yo diga, incluso cuando estoy retando al otro, que es el momento más difícil, los que somos profesores sabemos que retar a un alumno es muy difícil, sobre todo ahora que se te da vuelta en 2 segundos la situación. Esa palabra que yo digo al otro para corregirlo tiene que estar cargada de dignidad y de belleza. Súper parece imposible, pero cuando ella decía, si el otro se da cuenta de su dignidad, se da cuenta que su lugar tiene que estar limpio por su dignidad, no porque lo dijo el profesor. Tú eres digno de un espacio limpio. Es distinto que decir, saca ese papel, cochino. A eso me refiero, para ser bien explícita. Tú eres digno de la belleza. No es una norma, sino que es tu dignidad la que se expresa en tu espacio. ¿Por qué digo esto? Porque para terminar esta parte, nosotros elegimos 2 cantos que tienen que ver con el todo. Y como decía el padre Alex, el todo está atravesado de su poesía y de su discurso como persona. Dios está en todo, el corazón está en todo, Dios mece todo, la madre abraza todo. Es muy bonito esa totalidad a la que ella aspira. Y aquí elegimos meciendo, porque el padre Alex lo decía antes, la madre mece al niño mientras es mecida por Dios. Y creo en mi corazón, que es un poema que musicalizamos nosotros, donde ella dice que lo que ella abraza está abrazando también al Padre Eterno. Es decir, yo abrazo lo que existe y estoy siendo abrazada por mi Padre y yo abrazo a mi Padre en lo creado. Yo pienso que con eso uno podría entender un poco qué era para ella el corazón. Cuando sea el canto de Creo en mi corazón, yo voy a pedir que partamos por la segunda diapo de Creo en mi corazón después. Ahí yo te aviso porque queremos que participen del estribillo, pero ahí les voy soplando.
sus millares de olas me sé divino, huyendo a los mares amantes meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos, huyendo a los vientos amantes meso a mi niño. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño. Sus millares de olas mece divino, huyendo a los mares amantes meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos, huyendo a los vientos amantes meso a mi niño. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, huyendo a los mares amantes meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño, meso a mi niño. Bien, creo en mi corazón. Aquí vamos a pedir que vayamos a la segunda diapo de Creo en mi corazón para que vean el estribillo, a ver si se animan a cantar con nosotros. Es muy fácil. El estribillo dice, creo en mi corazón que abraza lo creado y a su inmenso dueño. Creo que está por ahí. Que abraza en lo creado a su inmenso dueño. Enseñemos el estribillo y ahí partimos. Creo en mi corazón que abraza en lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón que abraza en lo creado a su inmenso dueño. A ver si se atreven, vamos. Creo en mi corazón que abraza en lo creado a su inmenso dueño. Dueño, un 7 para todos. Vamos. Creo en mi corazón ramo de aromas que mi Señor como una fronda agita, perfumando amor toda la vida y haciéndola bendita, haciéndola bendita. Creo en mi corazón que nada pide, porque es capaz del más sumo sueño y abraza en ensueño lo creado y a su inmenso dueño, a su inmenso dueño. El estribillo. Creo en mi corazón que abraza en lo creado a su inmenso dueño. Creo
corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón el que yo exprimo para teñir el lienzo de la vida. De rojes valor el que da hecho veste encendida, veste encendida. Creo en mi corazón el que en la siembra por surco sin fin fue acrecentando. Creo en mi corazón siempre vertido, pero nunca vaciado, pero nunca vaciado. Creo en mi corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón en que el gusano no ha de morder porque ya no hay muerte. Creo en mi corazón el reclinado en el pecho de Dios, terrible y fuerte. La última. Creo en mi corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Creo en mi corazón que abraza lo creado a su inmenso dueño. Ahora sí, con nuestro último tema, el amor, porque Gabriela vivía una manera de amar traspasada por lo divino, siempre buscando lo trascendente, lo más allá de lo físico, un amor puro y totalizante. Y esta forma de ver y vivir el amor se enfrentó a la incomprensión del mundo, de la gente que la conocía y también de las personas que eran el objeto de este amor. Ella reconoció públicamente haber amado a Romelio Ureta y Manuel Magallanes Maure, que son dos grandes decepciones en el fondo en su vida. Y que, claro, no logran entender este amor que ella tiene. Y ella describe esta manera de amar en una carta a Doris Dana. A mi edad se sabe una cosa que los jóvenes parecen ignorar, que es preciso vivir la dicha hasta que ella se va o se agota, que es estúpido abandonarla por lo que sea, negocios, cortesías familiares, turismo, etc. Que lo divino no se ha de romper, quebrar, postergar, porque todo daña al amor excepto él mismo. Todo es duro, agrio e insípido, tonto y robado, menos él mismo. Todo es basura, desperdicio, chatez, vulgaridad, plebe, menos él mismo. Ojalá, si eso divino dura en ti, tú te aprendas esto. Es lo único que te falta entender a ti, que entiendes de este mundo casi todo, querida Doris, espíritu de sutileza. ¿Qué entienden ustedes cuando dice todo daña al amor excepto él mismo? Yo creo que el amor para Gabriela tiene que ver con la comunión, con aquello que une, aquello que es diverso, aquello que parece que no se puede juntar. Y el amor es lo más trascendente, es aquello que nos hace salir de nosotros mismos. Entonces, es tan delicado, el amor es tan fuerte, pero tan delicado. Entonces, es algo que tenemos que cuidar, reconocer. Y hay un poema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, que el amor tiene que ver también con uno mismo, no solo con la relación de dos, que es esta tensión que tenemos interiormente cuando nos desencontramos con nosotros mismos. Descubrimos en nosotros la santidad, y como yo digo, la santidad y al mismo tiempo la chantidad. Somos tremendamente santos
y tremendamente chantas, como decimos en Chile. Y sin embargo, el amor nos integra. Dice, no tengo solo un ángel con ala estremecida, me mecen como al mar, mecen las dos orillas, el ángel que da el gozo, el que da la agonía, el de las alas tremolantes y el de las alas fijas. Yo sé cuando amanece cuál va a regirme el día, si el de color de llama o el color de ceniza, y me les doy como alga a la ola contrita. Solo una vez volaron con las alas unidas, el día del amor, el de la Epifanía. Se juntaron en una sus alas enemigas y anudaron el nudo de la muerte y la vida. Tenemos que musicalizar esa, ¿no? Hermoso. Bueno, eso por ahora. No respondí directamente, pero algo. Bueno, yo primero que nada quisiera que le diéramos un aplauso tremendo a Alex Viguera, porque excepto la última canción, todas son parte de la obra Meciendo, que es hermosa. Realmente es una... para mí fue un privilegio tremendo cantar, ser parte de este disco, y hemos tratado por muchos años, imagínate, esto lo hicimos en el 2010, de poder mostrar este trabajo, porque realmente yo les invito, está en Spotify, se llama Meciendo, y en la medida que haya más vistas también podemos, ojalá, convencer a Alex para que podamos moverla por Chile, mostrarla, porque realmente es una experiencia muy hermosa, artística y creativa y profunda. Y yo en relación al amor y Gabriela, quisiera tocar un punto que para mí fue muy confrontante en una primera instancia, precisamente en relación al amor. Cuando fui convocada por Televisión Nacional para hacer la película La Gabriela, en donde el guión original se basaba absolutamente en lo que nosotros como país fue lo más confrontante de saber de Gabriela, que era su amor por otras mujeres de su mismo género. Y para mí fue muy fuerte poder defender, salir un poco, porque el guión era muy sensacionalista, es decir, se enfocaba absolutamente en este aspecto de Gabriela que definitivamente no define a nadie. Simplemente tuvimos que hacer una gran lucha para poder hacer esta película, y se transformó el guión completamente, porque yo me negué absolutamente a que el primer encuentro del pueblo, porque finalmente la Televisión Nacional de Chile en ese momento tenía una llegada masiva, cuando fue en una época en que los ratings eran de 40, 50 puntos para las teleseries, que ya no existe, pues hoy día con 8 puntos los canales se sienten muy felices, pero en esa época era todo Chile mirando televisión. Entonces yo me negué mucho a que al primer encuentro de la gente que no la conocía fuera desde este aspecto sensacionalista de Gabriela, porque yo les decía, si la gente la conoce desde este lugar, la van a encasillar ahí y no van a permitirse conocer otros aspectos si tu juicio con ese aspecto es muy determinante, como en aquella época también lo era. Entonces fue una gran pelea. Entonces, si ustedes ven La Gabriela, que está en YouTube, ustedes se van a dar cuenta que es una mirada muy biográfica de Gabriela. Entonces esa fue finalmente lo que logramos hacer con el tiempo que teníamos, hacer una mirada y un viaje por todo el camino de Gabriela a través de su historia. Y en ese aspecto yo lo que quisiera profundizar, que es lo que me tocó estudiar, quise estudiar con más profundidad, era el carácter del amor que Gabriela entendía, incluso más allá de las religiones particulares, porque ella no solamente que fue su religión originaria y luego que la reforzó muchísimo al final en la última etapa de su vida, que fue con el catolicismo probablemente tal, pero también indagó mucho en el budismo, en el teosofismo, en el judaísmo. Es decir, ella entendía la experiencia divina o la experiencia amorosa con un Dios más allá de lo que nosotros los hombres lo hemos determinado en estructuras propiamente más unidas al dogma de la religión. Ella entendía una experiencia divina más allá de aquella que tú podías estudiar a través de donde te tocaba nacer, digamos, si era judío o si era, en fin, budista u otro tipo de religión.
Y esto mismo en relación al amor que uno como ser humano en una experiencia humana puede sentir por un otro o por una otra. Era más allá también de un género. Y a mí me tocó, tuve el privilegio, porque cuando se donaron todos los materiales que había muchas cintas grabadas de Gabriela con sus amores. Tú puedes escuchar, la pueden escuchar también en el Archivo Nacional. Hay muchas de estas grabaciones de las que se han permitido escuchar porque son muy profundas, son muy íntimas y tú puedes sentir esta dimensión más allá de cualquier encasillamiento de lo que nosotros como seres humanos limitados podemos entender del amor. Entonces yo los invito a poder escuchar también esta dimensión que para mí es parte de las contradicciones de Gabriela, porque también se enjuiciaba mucho ese aspecto y ella pudo vivirlo en propiedad y en holgura y sin juicios afuera, en sus entornos más íntimos, pero también le costó mucho asumir esta capacidad de amar más allá del género y poder entender que esta también era una dimensión divina que era parte de tu elección particular como ser humano. Para mí es muy hermoso haber podido tener acceso a estas grabaciones donde Gabriela se refiere y habla del amor y se comunica con su amor, ¿no es cierto? Doris Dana en ese momento de una manera tan íntima, tan amorosa, tan desprejuiciada, tan libre. Entonces es eso, es la invitación también a dignificarla y no quedarnos en estos juicios pequeños donde no logramos dimensionarla en su profundidad. Yo quisiera otra vez volver a la palabra todo, porque siempre me impresiona cómo ella busca lo totalizante y ahí está como un sentido del amor que, como dice Jimena, traspasa todo. Hay cartas muy bonitas donde ella recrimina a sus amores por no entender eso. Y una de las que leíste tú dice, tú has entendido casi todo de la vida menos esto, que el amor es algo divino. Y antes, mucho más joven, cuando le escribía a Manuel Magallanes, y él le decía, oye, juntémonos en un cafecito, y decía, oh, no entendiste nada. O sea, yo te estoy hablando del amor máximo del universo, de traspasarlo todo, y tú querías un cafecito. O sea, juntémonos, démonos un besito. Y decía, o sea, no entendiste nada. O sea, te podría dar el beso, pero no habrías entendido nada. Todavía no entiendes nada. Y así, a mí me impresiona ella vuelve a chocar con esta incomprensión porque hay un aspecto del amor que traspasa todo y que ella no percibía en la comunicación con los demás. Es decir, esta incomprensión de que yo percibo que en el amor se intuye lo divino y tú quieres solo la posesión de la persona. Y el amor es mucho más para ella. Afortunadamente encontró un camino en el que se da cuenta de que el amor es mucho más. Y por eso nosotros quisimos terminar esta parte no con un poema de amor propiamente tal, sino con su poema, que es al Cristo del Calvario, donde ella de rodillas le dice a Cristo, el dolor de mi vida ha sido la puerta para conocerte. Y ahí está traspasado todo su camino, el amor, la maternidad, la enseñanza. Y por eso quisimos cerrar con este poema y sobre todo, o sea, yo me quedaría conversando con ustedes una semana, creo que es mucho, pero pienso que pudimos por lo menos hacer algunas pinceladas de las cosas preciosas, entrar un poquito en lo precioso de Gabriela Mistral. Les quiero dar las gracias de verdad con mucho cariño. Perdón, este poema, como les decía, es al Cristo del Calvario del Elqui y nosotros pusimos la música para este poema. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen,
de tu cuerpo hacia mi cuerpo con vergüenza. El espíritu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo llave, solo la llave de tu santa puerta, de tu santa puerta, tu santa puerta. Amén. Muchas gracias por escucharnos hoy día. Muchas gracias a los presentes aquí en el escenario. Los dejamos invitados a participar en los siguientes encuentros de Encuentro Santiago. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para esta presentación organizada por Paula Giovanetti y Francisca Briones. Bueno, nosotros solamente agregar que parte de nuestro manifiesto también fue una cita de Gabriela Mistral, que es: creo en mi corazón siempre vertido, pero nunca vaciado, y un poco es lo que nos invita este encuentro a mirar. Muchas gracias también a los participantes, Jimena Rivas, Alex Vigueras. Les vamos a dar un pequeño presente a estos dos participantes, un aplauso para ellos también. Y ahora los dejamos invitados e invitadas a una exposición que se encuentra fuera del Teatro Huemul y que Francesco nos va a invitar y nos va ahora a explicar un poco de qué trata. Hola a todos. Hemos preparado una exposición sobre un médico italiano, se llama Enzo Piccinini, que hace unos meses se abrió el proceso de canonización para la diócesis de Módena, en Italia. Era un médico que vivió una vida intensamente. De verdad, era una persona que encontró Padre Giussani, el fundador del Movimiento de Comunión y Liberación, y a partir de este encuentro, de verdad, su entrega a la Iglesia, su entrega a Cristo fue definitiva para siempre. Él falleció en 1998 y al final queremos que junto con los universitarios de Comunión y Liberación del club, ellos irán a presentar esta exposición que cuenta la vida de este hombre, porque queremos mostrar que la santidad no es algo lejana. Todos podemos ser santos al final, porque si Enzo, que como escucharemos ha vivido una vida, digamos, difícil, todos podemos alcanzar la santidad. Entonces están todos invitados a escuchar la presentación que ahora vamos a empezar. Gracias.